Bueno, en realidad el tema de la expresión de la violencia en los ámbitos deportivos es un tema ya de larga data, ¿no? No es nuevo. La pregunta sería por qué, particularmente en el fútbol, ¿no? Las expresiones de violencia encuentran un cauce, valga la redundancia, de expresión que en otros ámbitos no se manifiesta, ¿no? Es muy... La lógica de la violencia está absolutamente atravesada a la cultura futbolística en nuestro país, y eso no distingue de actores, ¿no? Porque muchas veces se focaliza el fenómeno de las conductas violentas en torno a las hinchadas o a las denominadas barras bravas o a ciertos actores, y en realidad lo que vemos es que es una situación que atraviesa a todos los protagonistas del fútbol, ¿no? Digamos, en este caso a jugadores, que es algo más raro, ¿no? Es algo más raro que un jugador le pegue a un árbitro, no es algo que no haya pasado, sí ha pasado con anterioridad. El tema es preguntarse por qué las conductas violentas se legitiman, ¿no? Digamos, se legitiman en la práctica deportiva. ¿Por qué el fallo de un árbitro, sea equivocado o no, sea legítimo o no, encuentra como respuesta la posibilidad de que un jugador o un hincha o un dirigente, como también ha pasado, lo increpe o le pegue, ¿no? Entonces ahí hay un tema, hay un tema que tiene que ver con una cultura que en diferentes espacios y de diferentes maneras legitima la conducta violencia, ¿no? La conducta violenta no es criticada, sino que aparece como un recurso, como una posibilidad, como una herramienta a la cual se puede apelar para saldar ciertas situaciones. Claro. Ramón, ¿cómo le va? Buen día. Martín Ponce lo saluda. Además de todos estos condimentos y de todas estas herramientas que usted recién acaba de nombrar, ya que tanto también usted ha analizado en profundidad el tema de la violencia, sobre todo en el fútbol, quiero consultarle, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento, en algún lugar y en alguna fecha por ahí de la historia podamos terminar con la violencia del fútbol? ¿Se puede erradicar la violencia en el fútbol o eso por ahora es bastante difícil? Y lo que pasa es que la violencia es un recurso legítimo, es algo valorado, ¿no? En tanto y en cuanto, porque lo estamos pensando a partir de un acontecimiento futbolístico, deportivo, pero en realidad excede al ámbito deportivo, ¿no? Porque en tanto y en cuanto la violencia es legítima, ¿sí? Es legítima para saldar discusiones de diverso tipo, ¿sí? Es legítima para... Si yo ejerzo la violencia, sé que eso me genera cierto prestigio en distintos ámbitos y por lo tanto eso me posibilita acceder a determinadas cuestiones. Excede al ámbito deportivo la lógica de la violencia o la lógica del aguante, ¿no? El tema de pensar, que se puede erradicar la violencia es muy complejo porque nuestras sociedades conviven con las conductas violentas y en todo caso habría que preguntarse cómo podríamos gestionar la violencia, cómo podríamos, ¿no? Generar espacio de herramientas para regular esa violencia, ¿no? Yo no creo que sea posible pensar en un horizonte de desaparición, pero sí que esa violencia, sea disminuida o encuentre determinados cauces o encuentre determinadas sanciones, ¿no? Porque si uno piensa en conductas violentas que son legítimas en nuestras sociedades, o en todos los días, va a encontrar que en diferentes espacios se dan, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es muy complejo. El primer punto, independientemente de eso, para afrontar estos acontecimientos de violencia es no situar la violencia como algo externo y ajeno, ¿no? Que es algo que habitualmente pasa. Claro. Como si la violencia estuviera a cargo de personas que son loquitas, ¿no? O personas que son, que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Y eso no es así, ¿no? La violencia está ejercida por personas que son parte de nuestra sociedad, de nuestras estructuras deportivas y de nuestras competencias y demás, ¿no? Entonces el primer punto es no ponerlo como algo externo, sino como algo que en realidad está al interior de nuestras propias instituciones, organizaciones y competencias deportivas, ¿no? Así es. Ramón, una pregunta, arrancaste con esto.
¿Por qué el fútbol? Porque el fútbol es el lugar o la disciplina donde más se evidencia este tipo de comportamientos y no en otras disciplinas deportivas. No es tan común, digo, no digo que no exista en otras disciplinas, digo que no es tan común. ¿Por qué? Por el agite, por el aguante, por la previa, por los colores, por el folclore. Porque, digamos, en primer lugar, bueno, porque, digamos, el fútbol es la práctica deportiva más importante de nuestro país y, por lo tanto, en ese sentido también se constituye como el espacio más importante en el cual construimos nuestras pertenencias y nuestras identidades, ¿no? Uh-huh. Y nuestras identidades es una cuestión básica para construir y organizar nuestras identidades y nuestras pertenencias. Tienen que ver con la organización de un nosotros, de un modo de estar juntos, pero también de un otro, de un ellos, ¿no? De un grupo al cual nos enfrentamos. Uh-huh. Y la constitución de esas pertenencias y de esas identidades en nuestro país, pero en particular en nuestra provincia, digamos, tienen componentes violentos, tienen componentes racistas, tienen componentes discriminadores, claro, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se manifiesta porque, digo, uno podría focalizar las expresiones de violencia en el deporte, en este caso puntual, en el caso puntual de este jugador agrediendo a un árbitro, pero si uno piensa, bueno, a ver, la semana pasada jugó Gimnasia de Jujuy, claro, y las tribunas locales estaban divididas en 6-7 facciones, ¿no? Porque claro, evidentemente ahí hay digamos, situaciones de violencia latente entre diferentes grupos que tienen una pertenencia común, que es el hincha de Gimnasia, pero que al mismo tiempo tienen intereses particulares. Claro. O si uno pone la vista en el ámbito nacional, la situación de denuncias de violencia y de violaciones y de acoso a distintos jugadores, uh-huh, y cómo los clubes responden o no ante esa situación. Digamos, todo el tiempo estamos vinculados a escenarios de violencia, porque en realidad, digamos, el fútbol es como una caja de resonancia muy claro, particular en nuestro país, donde eso se expresa de maneras muy claras que quizás en otros ámbitos no aparecen tan claramente. Bien, y por último, Ramón, quiero consultarle cómo ve, ¿no?, en la actualidad el fútbol, teniendo en cuenta que también Gimnasia de Jujuy la semana pasada pudo traer hinchas visitantes, estuvieron los hinchas de Belgrano, el domingo se va a vivir una final entre Boca y Tigre con las dos parcialidades, ya lo hemos visto también en la semifinal. ¿Está bien que de a poco o que vuelvan los visitantes? ¿Cómo lo ve en la actualidad? Y la verdad que la presencia, yo estuve el otro día en la cancha y la presencia de hinchas visitantes le da justamente un color y una fisonomía, sí, muy particular, que uno extraña, ¿no? Los que somos aficionados del fútbol nos gusta. Uh-huh. Es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío porque lo que estructura la pertenencia de las hinchadas argentinas es la lógica del aguante. Claro. Y la lógica del aguante es una lógica violenta. Y por más que estas vueltas se den de manera acotada, particularmente controladas, ¿no? Digamos, el partido de Gimnasia particularmente hubo un intenso trabajo dirigencial, sí, junto a diferentes organismos para que esto se diera bien. Por lo general en los partidos que se vienen dando en la Copa Argentina con hinchas visitantes o en estas finales de la Copa de la Liga no ha habido grandes inconvenientes, uh-huh, pero yo creo que es un tema a tratar a mediano y a largo plazo, porque las causas por las cuales se originan los acontecimientos violentos son causas que persisten, claro, ¿no? Digamos, entonces es muy complejo, digamos. Yo creo que se necesitan de políticas de Estado que involucren a los diferentes actores que componen el ámbito deportivo, uh-huh, para poder intentar construir acuerdos que posibiliten, digamos, generar escenarios donde medianamente convivan, digamos, las distintas hinchadas, ¿no? Muy bien.